Me gustó mucho ese ejemplo que colocamos ayer en el devocional, en, en el cual utilicé una figura bíblica, por cierto, de que tuviéramos una visión del trabajo ordenado de conjunto que se está haciendo y que no nos confundiéramos cuando hay un hilo en diagonal o en transversal o en vertical u horizontal. No quiere decir ni mucho menos un caos o un desorden, sino que estamos construyendo, levantando un muro hilada por hilada. Estamos haciendo una obra, un tejido primoroso, de manera concertada, coordinada y no improvisada. Me gustó mucho la figura de la arañita tejiendo ese, ese entramado que después les servirá para coger sus moscas o lo que sea, pero hasta ahí es la parábola. Entonces, ¿qué significa? Hombre, que de alguna manera, gracias a la tecnología, estoy pudiendo entrar a donde tú estás, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que estés. Bueno, si tú eres un miembro de la familia de Dios y si el Señor es un rey de reyes y un sumo sacerdote de sacerdotes, tú eres un rey y sacerdote. Entonces, la Escritura nos dice en Proverbios capítulo 30, versículo 28, que esa arañita que podemos inclusive atrapar con la mano, en dónde está y a dónde llega y a dónde se mete, a los palacios de los reyes. Y donde vive un rey es un palacio. Así tú vivas en una habitación de 6 o 8 metros cuadrados. Ese es tu palacio. ¿Por qué? Porque eres un rey. Todo se verá después. Aquí no nos vamos a quedar en este planeta. Aquí no nos vamos a quedar. Eso sí, tengámoslo por seguro. Entonces, por eso me gustó, porque puedo llegar así un ratico, la arañita va poniendo sus hilitos. Bueno, es una figura, es una parábola, ¿sí? O sea, no es para devorarte como si tú fueras un mosco, no, es para agradecer el honor de estar donde está un rey. Y ahí estás tú. Yo estoy ahí es en un rinconcito, entrando desapercibido, unos minuticos en la mañana, unos minuticos en la noche. Eso, por eso es una parábola, una figura. Bueno, ahora sí, volvamos a la materia. Dice la Escritura a lo largo y ancho que hay una primera fase y una segunda fase, un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, un antiguo sacerdocio, un nuevo sacerdocio, un antiguo pacto, un nuevo pacto, un monte de maldición, un monte de bendición, una Jerusalén terrenal, una Jerusalén celestial, unos hijos de la sierva, unos hijos de la libre, un árbol de bien y mal o árbol de la dualidad, un árbol de la vida o árbol de la unidad,
Hay siempre un parangón, no nos vamos a alargar poniendo los ejemplos porque los vamos a encontrar en todas partes, a lo largo y ancho. Pero voy a mostrarte algunos textos mediante los cuales verás que la misma palabra te presenta dos momentos en la historia, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, Joel capítulo 2, versículo 23. No los leo para no fatigarte, tú lo miras allá. Joel 2:23 está hablando de que el Señor enviará la lluvia a su tiempo, nos va a enviar, y esa es la promesa, la lluvia tardía como envió la temprana. Está hablando de dos momentos de bendición celestial. Literalmente las lluvias son al comienzo para la siembra y al final para la cosecha, hablando de agricultura. Pero pues creo que no, ese no era el tema original, trascendente y sod de lo que estamos hablando. Lucas capítulo 23, versículo 31. Jesús está hablando de, de un árbol y él mismo es parte de lo que él está diciendo. Dice, si en el árbol verde hicieron estas cosas, en el árbol seco, ¿qué no harán? Entonces, es clara la referencia a otro momento, a otro tiempo. En el tiempo de él es el árbol verde. ¿Cuándo es el árbol seco? ¿Cuándo es, si hubo una lluvia temprana en Pentecostés, cuándo es la lluvia tardía? En el tiempo de la cosecha. ¿Cuándo es la cosecha? Ah, sí, en el tiempo del fin. ¿Cuándo es ese tiempo? Ageo capítulo 2, versículo 9. Está hablando de la gloria. Dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, que la gloria postrera será mayor que la primera. Es la misma línea que dice el Evangelio de Juan, de los odres nuevos y los odres viejos, del vino nuevo y del vino viejo. Los odres viejos no pueden resistir el vino nuevo. Y al tercer día se hicieron en Caná de Galilea unas bodas y fue invitado Jesús y sus discípulos, su señora madre, y allí nuevamente se cumple esa palabra, el mejor vino es para el final, el mejor vino es para el final, o sea, hay un vino al comienzo, hay un vino al final, y uno es mejor. ¿Cuál? El del final. En el caso del Señor, normalmente la gente hace lo contrario, pero el Señor, mira lo que hizo ahí en el Evangelio de Juan, en el relato de las bodas de Caná. Entonces hay lluvia temprana, lluvia tardía, pero mira la gloria que hay en la tardía. ¿Por qué? Porque la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Está mostrando distintos momentos de un mismo proceso, de una misma palabra, de un mismo ministerio. Mira, hablando de ministerio. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Ahí está hablando del profeta Elías. Y entonces dice que el Señor enviará a Elías antes de que venga el día del Señor, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos
y el corazón de los hijos hacia los padres. Muestra que hay dos momentos, muestra que hay dos ministerios, dos personas diferentes con un mismo espíritu. Uno fue el Elías tisbita, de los días de aquella mujer fenicia pagana llamada Jezabel. Claro, ese es el Elías original, pero su espíritu vino en los días de Jesús en la persona de Juan. Lucas capítulo 1, versículo 17. Entonces, a la verdad, Elías ya vino en la persona de Juan, ¿sí? Ese Johanán que bautiza al Señor en el Jordán. Exactamente. Muy bien. Pero falta la lluvia tardía, falta la gloria postrera, falta que se pueda ver el árbol seco, falta que Elías haga volver el corazón de los hijos hacia los padres. Falta la segunda parte de todos estos textos bíblicos. Quiero compartirles uno que tiene que ver con lo que estamos haciendo con la palabra todos estos días. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 35. Dice así, voy a leer desde el 34 para darle cuerpo al contexto. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Oigan ustedes, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, ¿por qué cito este texto? Porque estoy citando textos que se componen de dos partes, como la lluvia temprana y la lluvia tardía, como el árbol verde, como el árbol seco, como la gloria primera y la gloria postrera, como el vino del comienzo y el vino del final de la fiesta, como la primera parte del ministerio de Elías haciendo volver el corazón de los padres hacia los hijos, y la segunda parte haciendo volver el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora aquí tenemos un texto que nos está hablando también de dos partes. Entonces dice que Jesús habló por parábolas y que sin parábolas no hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca. Esa es la primera parte. Abriré en parábolas mi boca. La segunda, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Una primera parte son parábolas para que las personas no entendieran, solo los cercanos. Dicen, no sea que se conviertan, no sea que se arrepientan y se conviertan. Entonces, por parábolas, para que no entiendan. Pero la segunda parte, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora sí vamos a ver si después de la parte de las parábolas tenemos una segunda parte que se haya empezado a cumplir, que esté sucediendo, que esté viniendo, que se estén declarando cosas grandes y ocultas que tú no conocías. Presten atención, voy a leer una porción de la Escritura
Al final doy el texto o la cita, pero por favor, atentos a la palabra, lo que dice. Abre tu corazón y tu mente. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando termine este tiempo de comunión, durante esta reunión, sácate unos minutos y repasa el texto que acabamos de leer. Es muy, muy claro y muy importante. Y lo vas a ver. Ponle atención y verás mucho más de lo que escuchaste ahora. Bueno, a continuación vamos a leer en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así: Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él.
Hasta ahí es una porción absolutamente llena de claridad y llena de riqueza. Entonces, ustedes consideran y me dirán que se puede ver o no se puede ver, si hay un tiempo para cada cosa y cada palabra está, de las que hemos considerado, está abierta en tiempos diferentes. El texto está ahí, lineal, rin, renacuajo, salió esta mañana, muy tieso y muy majo. Entonces se lee de corrido, pero por el Espíritu podemos ver, escudriñar y darnos cuenta que son tiempos diferentes, que nos está hablando de un cumplimiento en parte en una época y un cumplimiento en parte en otra época. Bueno, este es el punto. Esa es ahí lo verán, ejemplos tras ejemplos tras ejemplos. Es suficiente ilustración. Lo importante es que halle cabida. Diga, sí, la estoy entendiendo. Este tiempo es igual. ¿Saben a qué es igual este tiempo? Les voy a contar. A nada. Este es único, singular. Y el momento que estamos viviendo es único en la historia. Si lo dejamos pasar, si dejamos pasar estos momentos de efervescencia y calor como nos relata la historia, no. Perderemos nuestra oportunidad de la vida. Entonces, aquí estamos. Un gusto de estar conectado y estar en línea con todos ustedes. Mañana seguimos sobreedificando, seguimos trazando línea en una dirección, en otra dirección. Tratamos, sí, de darle variedad, porque si todos los días preparamos el mismo almuerzo o la misma cena, entonces producirá fatiga, cansancio y finalmente desagrado. Entonces queremos presentar platos variados, un menú variado, pero una dieta balanceada, de manera que se produzca en ti una buena nutrición para que podamos alcanzar aquello que estamos trabajando, buscando alcanzar todos en cada uno de nosotros, aquello para lo cual fuimos llamados. Un fuerte abrazo para todos y mañana nos vemos en el devocional. Buenas noches.